Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir, elecciones 2026. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora y marcar la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas. Hoy tengo como invitado a Antonio Barzuna. Antonio Barzuna es candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano, 7º lugar. Y alguna gente me pregunta cuando decidí invitarte a este podcast, bueno, pero ¿por qué estás invitando a alguien que está en la lista de diputados de San José en el lugar número 7? Pues la respuesta es muy sencilla. Según la última encuesta de OPOL, el Partido Pueblo Soberano puede sacar 9 hasta 10 diputados de San José. Entonces estoy invitando a quienes yo veo que tienen posibilidad de ser electos como diputados, así que esa es la razón por la que te estoy invitando. Antonio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, don Otto, un placer estar acá con un referente del liberalismo en Costa Rica y para mí es un honor estar en tu programa. Muchas gracias. A ver, empecemos por una pequeña introducción de quién es Antonio Barzuna, para que los seguidores del podcast más o menos te tengan referenciado. Perfecto, muchas gracias. A ver, la historia es larga, pero la voy a resumir en 30 segundos. Antonio Barzuna es el cuarto hijo de 5 del matrimonio de Guadimiguel Barzuna Ulloa y Mayra Thompson Piñeres. Mi familia, tanto por mi papá como por mi mamá, son del Cantón Central de San José. Los Barzuna siempre vivieron ahí en el Paseo Colón, tenían tiendas en Avenida Central. Ajá. Y mi mamá de Aranjuez, ahí frente a la iglesia Santa Teresita, correcto. Cuando mi papá y mi mamá se casan, construyen su casa en San Pedro, Montes de Oca, entonces yo crezco en San Pedro. Ajá. Voy a la escuela metodista, al colegio metodista ahí en San Pedro. Y pues una niñez y una juventud muy, muy bonita ahí en Montes de Oca. Ajá. Pero bueno, estás metido en el negocio de los seguros, tenés estudios académicos. Correcto. En el tema de administración de empresas. Correcto, tengo administración de riesgos. Correcto, una maestría en administración de riesgos. Ajá. Y soy graduado de Relaciones Internacionales en Aguaca. Sí, porque yo te he visto muy activo en las redes sociales, y así es como te conocí ya hace algunos años, impulsando reformas al tema de seguros, al tema de supervisión financiera, que ahorita hablamos de eso. Uh-huh. Te he visto ahí por los corrillos de la Asamblea Legislativa, hablando con diputados de las diferentes bancadas, tratando de impulsar reformas que mejoren los accesos de los asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social para que tengan acceso a toda la red de proveedores del Instituto Nacional de Seguros. Ahorita nos contás cuál es la propuesta tuya en esta dirección, pero también te vi muy activo levantando la voz por los estafados de Copeservidores, y tal vez hablemos de esa faceta de Antonio Barzuna. Correcto, vamos a ver, yo soy un estafado más, igual que más de 300,000 costarricenses, solo en 3 casos: Copeservidores, Aldesa y el BCR con ASAFI. Yo soy un estafado más en el caso de Copeservidores y me tocó liderar un grupo importante de inversionistas. Solo en Copeservidores éramos más de 161,000 ahorrantes que nos vimos enfrentados a esa situación, y efectivamente don Otto, cuando yo empiezo a recibir llamadas de familiares, de señores, de inversionistas que se suicidaron ante esta crisis, yo dije, yo no me puedo quedar tranquilo, yo tengo que hacer algo, y ahí es donde yo me involucro de lleno en el tema. Hay una ley nueva que nos exigió la OCDE, que fue la que estrenamos nosotros, que nos toca, digamos, echarla a andar, aplicarla, y pues me la conozco a la perfección, puesto que me tocó estrenarla, y creo que a pesar de que es una ley muy buena, sí considero que hay que hacerle algunas reformas a esa ley, que es la ley 9816, que es la ley de garantía de depósitos y procesos de resolución de entidades financieras. Pero me parece que ustedes jugaron un rol protagónico para que el Banco Popular finalmente hiciera una propuesta de compra de cartera de la cartera de Copeservidores, o porque dividieron el banco bueno, banco malo, la cartera buena, mala, y el Banco Popular se metió y ayudó de esa manera a que muchas personas recuperaran por lo menos una parte de sus inversiones. Gracias a Dios apareció el Banco Popular, porque el Banco Popular es el que nos permite a nosotros recuperar el 64% del capital. ¿Okay? A todos los inversionistas. Sí, recordémonos que cuando intervienen Copeservidores era una cooperativa de $1,400 millones en activos, ahí los estoy dolarizando, ¿verdad? Sí. Entonces era muy grande, sí. Una cooperativa inmensa, de 65 años de existir en este país, totalmente regulada por la SUGEF,
¿verdad? Con todas las líneas de defensa que nosotros conocemos, auditor interno, auditor externo, oficial de cumplimiento, gobierno corporativo, todo el tema de riesgos bien aplicado, es decir, estábamos haciendo una inversión conservadora, esos 161,000 costarricenses estaban haciendo una inversión conservadora en una cooperativa con ese perfil. Entonces, y en todas las auditorías, en ninguna auditoría de las más recientes aparecía alguna notita ahí diciendo que había cierto riesgo en la gestión de la cooperativa. Sí, señor, y eso es parte del por qué yo estoy encabronado con el sistema. Estoy aquí, usted tiene aquí sentado un costarricense encabronado con el sistema. Ajá. Y es porque fui estafado. Vamos a ver. Efectivamente, aquí hay un fallo de supervisión. Es decir, los supervisores fallaron. Okay, aquí se presentó una situación en donde fallaron los administradores de la cooperativa y fallaron los supervisores de la cooperativa. Y el supervisor es su jefe. ¿Quién correcto, es? Su jefe. Okay. Dentro de su jefe hay una dirección de supervisión de cooperativas. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si tenemos todas las líneas de defensa en una cooperativa totalmente supervisada y fallan todas, te voy a poner mi caso, yo personalmente renové certificados en febrero 2024 con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2023, ajá, en donde la cooperativa tenía más de 3,000 millones de colones de utilidades. 2 meses después viene una reclasificación y sale con 26,000 millones de pérdidas. Ajá. Entonces, cuando el supervisor llega y dice, es que nos engañaron, ajá, entonces ahí es donde yo me meto de lleno en el tema, en la ley, en las auditorías internas, en las auditorías externas, y efectivamente, don Otto, vea, nosotros tenemos las auditorías externas en donde los auditores externos sí generan las alertas, y por otro lado tenemos reglamentos aprobados por el mismo CONACYF, Consejo Nacional de Supervisión Financiera, en donde cuando hay un hecho relevante que genera una auditoría externa, tienen la obligación de informarle a los inversionistas, a los ahorrantes, cosa que no se hizo. Entonces, pero no hizo la administración, no lo hizo la administración. No, y los supervisores. El supervisor también tenía entonces, para mí hay una colusión entre los administradores y los supervisores. Y esos ya están en los tribunales de justicia, pero en este país, lamentablemente, don Otto, todo termina en que está judicializado, sí, y ahí nos tiramos 8 o 9 años en un proceso judicial. Mientras tanto, los señores y los inversionistas se mueren, se suicidan, y en este país no hay una sola persona responsable en la cárcel. Pues estuviste hablando mucho de que el interventor, porque una vez que empieza el proceso de intervención, intervienen COPE servidores, congelan todas las actividades económicas mientras está sujeta a esa intervención, y hablabas de Marco Hernández, quien ocupaba, que resultó el señor de los sombreros. El señor de los 3 sombreros lo bauticé yo. De los 3 sombreros, eso es algo que me hizo mucha gracia, porque vos le pusiste el señor de los 3 sombreros. Tal vez si explicas un poquito más de qué se trata eso. Así es, don Otto, vamos a ver. Si usted tiene un funcionario público que era el que tenía que supervisar. En la SUGEF era el encargado de supervisar cooperativas. Correcto. Después entra un proceso de intervención, que es lo que crea la ley. La ley crea un proceso de intervención que dura 45 días, duró el caso de COPE Servidores, en donde se hace un análisis a ver si es viable rescatar o no el ente que está en problemas. Ya ellos sabían que era imposible rescatarlo. Entonces nombran al mismo que es supervisado, lo nombran de interventor. Y después, una vez que el CONACYF aprueba que no es viable la cooperativa, que tiene que ir a un proceso de resolución, entonces lo nombran resolutor. Entonces es supervisor, interventor, resolutor, el mismo funcionario público. Y ahí es donde viene el tema de la ley que yo quiero explicar. La ley lo que le da es todo el poder a ese funcionario público para tomar las decisiones en el proceso de resolución de la entidad en problemas. Los dueños de... La resolución es la liquidación de todos los activos para pagar pasivos. Correcto, pero entonces usted, Otto, pero usted le está dando 1.400 millones de dólares de inversionistas costarricenses, de más de 161,000 inversionistas costarricenses, a un funcionario público que hizo mal su trabajo de supervisar, y ahora que tenga que resolverlo. ¿Qué significa resolverlo? Tiene que ir a colocar una cartera de crédito. Mientras la coloca, tiene que seguir cobrándolo, porque aquí hay una destrucción de valor. Es decir, en el momento que usted está interviniendo en una entidad financiera, la gente deja de pagar. Entonces, si usted tenía un hueco inicial del 20%, eso empieza a deteriorarse, porque la gente deja de pagar, y usted termina más bien empeorando la situación, si no hace bien el proceso de resolución.
¿Ok? Y entonces ese mismo funcionario que tiene, y que la ley digamos que nos aplicó, que nos tocó estrenar a nosotros, le está dando todo el poder a ese funcionario. Entonces, una de las reformas con las cuales ya yo me he reunido con doña Laura Fernández, claro, ahí donde tuvimos una sesión de trabajo donde yo doña Laura, no es posible que los dueños del dinero, que los ahorrantes, que los inversionistas no tengan ni voz ni voto en el proceso de resolución, en donde están dando descuentos por carteras de crédito que van directamente en perjuicio de los dueños del dinero, porque los porcentajes de recuperación son castigados por las negociaciones que hace ese funcionario público. Entonces, una de las reformas que yo estoy planteando es, denle dentro del proceso de resolución que se haga una asamblea de acreedores, que se nombre un comité de acreedores, que son los dueños del dinero, y que tengan una participación activa en conjunto con el resolutor. Y al final de cuentas, ambos andan buscando el mismo objetivo. ¿Cuál es? Recuperar el dinero lo más rápido posible. Esa es una reforma. Y la segunda, esa ley crea un fondo de garantía, que eso se ha conversado mucho y a veces la gente no lo entiende. La OCDE, que es la que nos envía este proyecto de ley, que se aprueba, que luego fue aprobado en la Asamblea Legislativa como parte de los requisitos para formar parte de la OCDE. De la OCDE, que ha sido un organismo internacional súper exitoso para este país. O sea, estamos totalmente a favor. Me sorprende que hay candidatos que critican que estemos en la OCDE. O sea, la OCDE ha sido un éxito para Costa Rica. Vamos a ver, esa ley inicialmente crea un fondo de garantía en donde entran todo el sistema de supervisión financiero. Ahí entran los bancos sistémicos, ahí entran las cooperativas, ahí entran las financieras, ahí está metido la Caja de Ande, por ejemplo. Sí. Okay, pero los legisladores eso fue el cuatrienio 2020, pasado. Me parece, sí, que se aprueba, crean 3 compartimentos, es decir, no es un fondo de garantía, son 3. Meten en el primer compartimento, así lo llaman en la ley, los bancos sistémicos, ahí está el Banco Nacional, el Banco Costa Rica, el Banco Popular, en el segundo meten a las financieras. Pero también bancos privados acá. El único que es sistémico es el BAC. El BAC, okay, son los sistémicos. En el sí. primero, en el segundo meten a las financieras, está la Caja de Ande ahí sí. también, que es muy grande, y en el tercero las cooperativas, que es la que nos aplica a nosotros. Sí. Entonces la ley lo que dice es que cuando hay un ente en problemas, el fondo que se activa es el del compartimento en donde está el ente de problemas, y usted no puede pasar dinero de un compartimento al otro. Entonces, la segunda reforma en esa ley que estoy planteando yo es que se unifique ese fondo para que sea un único fondo, como decía la OCDE, pues es un invento de los diputados que aprueban la ley acá, donde crean las 3, que se unifique porque ya es un fondo maduro, ya tiene sus años, y entonces ante una nueva situación de estas, el fondo pueda responder efectivamente para hacerle frente a el depósito de garantía, que es lo que aplica en estos casos. Ok, eso depósito de garantía es hasta un monto determinado, o sea, no garantiza el 100%. Es una fórmula. Es una fórmula especialmente diseñada para proteger a pequeños inversionistas. Correcto, que eso está bien, se puede aumentar. Ahorita la fórmula lo que está dando son 6 millones, que es muy poco, y a partir de 6 millones, un colón de ahí para adelante se conoce como un inversionista sofisticado. Ajá. Que ahí eso está medio conversado. Que en teoría, al ser sofisticado, debió haber revisado información con el propósito de saber si era una inversión riesgosa o no, y que por lo tanto entonces no lo protegen. Correcto, mientras que el otro, el chiquitillo, tal vez no tenía acceso a esa información y terminaba siendo afectado. Correcto, pero si usted agarra esa masa de inversionistas, de ahorrantes, en el caso de Cope Servidores, usted encuentra desde el pistero de una gasolinera que tiene 6 millones y medio de colones, hasta el inversionista que tiene 12.200 millones de colones. Sí, entonces usted tiene una masa de inversionistas que todos son calificados como sofisticados y que no necesariamente, digamos, el inversionista de 6 millones y medio de colones, esos 500.000 colones por exceso del depósito garantizado ya lo hacen sofisticado. Entonces eso se puede mejorar también en la ley. Ok, vos llegás a ser candidato a diputado, porque me imagino que fuiste... Y aquí tal vez me echo para atrás y tal vez te pregunto, o sea, ¿cómo fue que terminaste vinculado con el partido de Pueblo Soberano? Porque vos formabas parte del partido Creemos, un partido que está en proceso de inscripción, que le dio la adhesión su comité ejecutivo a Partido Pueblo Soberano y al proyecto del Rodrigo Chavismo, y bueno, vos venías de ese partido. ¿Cómo terminaste vos en la nómina de diputados del Partido Pueblo Soberano? Muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros estábamos en un proceso de inscripción de un partido que se llama Creemos, que es de corte... Nosotros somos liberales en lo económico y somos conservadores en lo social. Ajá. Estamos en ese proceso, hemos hecho ya muchísimas asambleas cantonales, pero la guillotina del Tribunal Supremo de Elecciones, había un plazo en donde usted tenía que tener las 84 asambleas cantonales, entonces nos faltaron algunas, entonces no íbamos a poder competir en la elección de ahora de febrero de 2026. Sin embargo, a pesar de que no estábamos todavía inscritos para competir, nos invitan, y nos sentimos muy agradecidos, muy honrados con el movimiento rodriguista, nos invitan a la mesa
de varios partidos que teníamos, digamos, un pensamiento, que estamos apoyando todo este tema rodriguista, y somos parte de esa mesa, digamos, donde habíamos 5 partidos, creemos era uno de esos, a pesar de que no estábamos inscritos. Entonces, efectivamente, participamos en esas mesas, en donde básicamente lo que estábamos era viendo proyectos de ley que tuviéramos algún tipo, digamos, de coincidencia, como estos que estamos hablando, y a mí me invitan a poder entonces también proponer mi nombre en la Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano, que así lo hice, y pues muy honrado de que la Asamblea me haya elegido para estar efectivamente en la papeleta de diputados por San José. ¿Vos sentís que en esa nómina de diputados y de ser electo diputado, vos serías la voz de esa cantidad de inversionistas estafados, primero por Cope Servidores, también, bueno, anteriormente por Aldesa, que es un proceso que no ha culminado y que ha sido absolutamente desastroso, y luego el otro que es los inversionistas en el fondo de inversiones, en la sociedad de inversiones del Banco de Costa Rica, que vieron disminuido el patrimonio de esa SAFI dramáticamente, y que en estos momentos hay una gran cantidad que se sienten estafados por la gestión de los tomadores de decisión, en el caso del Banco de Costa Rica, en la SAFI, por comprar inmuebles sobrevalorados. Efectivamente, Otto, hay miles de costarricenses que han sido, al igual que en mi caso, hemos sido estafados. Y cuando digo estafados, estamos siendo estafados por un sistema que no está funcionando, porque al final, cuando vienen los problemas, los supervisores y los administradores, todo el mundo se empieza a zafar la tabla. Y al final, todo termina en un proceso judicial. En el proceso judicial vamos a durar 10 años, 8 años en ese problema. Y aquí, en el caso de Aldesa, que usted lo acaba de mencionar, hay muchísima gente mayor, muchos adultos mayores. Ya han fallecido. Muchos han fallecido. En el caso del BCR también. Ahí está, ahí veo que anda don Rodrigo Carazo visitando algunos medios explicando que hay muchísimas situaciones de gente, adultos mayores con problemas. Y al final de cuentas, Otto, aquí no hay un solo responsable en la cárcel, y solo en el caso de Cope Servidores todavía hay $400 millones que están desaparecidos. Entonces, lo que yo le puedo decir a usted es que si los costarricenses me honran con llegar a la Asamblea Legislativa, sí voy a ir a seguirle la ruta al dinero, y sí voy a tener las herramientas, si usted conoce bastante de ese tema, para poder llamar a quien tengamos que llamar y investigar a quien tengamos que investigar, a ver a dónde terminaron todos esos millones de dólares, en las cuentas de quién, en los testaferros de quién, porque no es posible que el dinero se evapore. El dinero no se evapora, el dinero simplemente se transfiere de una mano a otra, y no es posible que en este país se pierdan millones de dólares, cientos de millones de dólares de los costarricenses ahorrantes que creen en el sistema, y hoy en día están estafados. Así que si me honran con llegar a la Asamblea Legislativa, lo primero, y eso ya sí lo he dicho públicamente, lo primero que voy a hacer es pedirle a mis compañeros diputados que me permitan abrir expedientes para el caso de Cope Servidores, para hacer una investigación correcta, teniendo toda la información yo a mano, para el caso del Banco de Costa Rica y por supuesto el caso de Aldesa, que han sido muy manoseados, pero al final de cuentas el dinero está perdido, está desaparecido, y aquí no hay un solo responsable en la cárcel. Sí, eso se puede hacer en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. Ahí se abre un expediente para hacer una investigación a profundidad de eso. Antonio, te he visto también muy activo con el tema de seguros. Es tu actividad económica principal, estás metido en el negocio de seguros, vendes seguros masivos allá en Panamá, aquí estás metido también en la venta de seguros masivos. He visto publicaciones tuyas promoviendo seguro de una alianza que hay de clínica bíblica con el Instituto Nacional de Seguros, y motivando a los costarricenses a que tomen esa póliza de seguros para tener acceso a la lista de proveedores de servicios médicos del Instituto Nacional de Seguros. Pero también has estado hablando de una transformación de la forma en que la Caja Costarricense del Seguro Social se relaciona con los asegurados, diciéndole, mire, ¿por qué no hace una alianza con el Instituto Nacional de Seguros y le permite a los asegurados de la Caja tener acceso también a la lista de proveedores que tiene el Instituto Nacional de Seguros? Por ahí es lo que he entendido, lo que has publicado, pero si he dicho algo que no está correcto, corregime, y si no, amplía un poquito en esa dirección. Perfecto, don Otto. Efectivamente, yo me dedico a eso. Tengo, desde que estamos en monopolio, yo soy hijo del TLC. Por eso me enojo cuando veo candidatos que todavía hoy en día, 20 o 15 años después, critican el TLC. Yo soy un hijo del TLC. Solo en el sector seguros hay más de 2,000 empleos directos bien pagados gracias al TLC.
Sí, Así que, gracias al y usted TLC, es un gran promotor de ese tema. Así que, gracias al TLC, y para los jóvenes que nos ven, había monopolio de seguros, de seguros en Costa Rica, con el TLC, que se aprueba en el 2007 en referéndum y que luego en el 2008 creo que se aprueba la ley de apertura del mercado de seguros, y hoy tenemos ya 13 aseguradoras privadas. Así es. Entonces aquí usted enfrente suyo tiene un hijo del TLC. Ok, efectivamente, a eso me dedico yo. A ver, yo veo que la gente, porque se pone de moda el tema de las listas de espera, y ahora en campaña política todo el mundo habla de esto, y tiran 10 posibles soluciones, pero aquí nadie está dando una propuesta, una solución para frenar el crecimiento de las listas de espera. Eso es lo primero que hay que hacer a mi criterio. Lo primero, frenemos para que no crezca la lista de espera. Entonces aquí lo que tenemos, y es lo que vengo diciendo yo desde hace muchos meses, Otto, es, nosotros tenemos a la caja por acá, que es un tema obligatorio para los costarricenses, pero usted tiene yo la llamo una hermanita menor, una hermana menor, que se llama Instituto Nacional de Seguros, que también es de todos los costarricenses, que es una institución estatal de todos los costarricenses y que es muy eficiente. Yo considero que el INS es una de las instituciones más rentables que tiene el Estado costarricense, y no es posible que si las dos instituciones públicas están en el mismo tema, porque aquí tiene un seguro de enfermedad y maternidad, claro, en la caja, y el INS vende seguros médicos. Claro, entonces Antonio Balzuena no es que está inventando el agua tibia. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Que las dos instituciones tienen que trabajar juntas para darle una solución real a los asegurados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene la propuesta muy concreta. Tenemos que incentivar al costarricense para que se asegure voluntariamente con el INS. Entonces a mí me va a decir Otto, pero lo que me estás diciendo es que pague la caja y que ahora pague el INS. Y ahí es donde viene mi propuesta. No, señor. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros incentivamos a que la gente se asegure con el INS dándole un beneficio con la caja. Entonces usted lo puede hacer de dos formas. Con la caja es un tema administrativo de junta directiva, que es un tema que ya lo hemos avanzado. Ya han habido reuniones entre el INS y la caja, donde me han invitado, donde yo he participado, para que exista una tarifa diferenciada para que el asegurado que le demuestre a la caja que tiene un seguro con el INS. ¿Por qué? Porque es lo que me digo yo, ahí se produce una transferencia de riesgo. ¿Qué pasa? Si yo tengo una póliza con el INS voluntaria y yo me infarto y a mí me llevan a la clínica bíblica, ¿okay? Yo no estoy usando la caja. Estoy usando el INS, estoy usando la red de proveedores de salud del INS. Entonces, ¿por qué la caja, si no me está atendiendo a mí la caja, por qué la caja me cobra lo mismo como si sí me estuviera atendiendo? Hay una transferencia de riesgo. Al haber una transferencia de riesgo, tiene que haber un beneficio a nivel de tarifa. Y ahí es donde está mi propuesta. Hay una escala contributiva, que básicamente la escala contributiva lo que tiene son rangos de ingreso de los asegurados, y usted tiene las tarifas. Usted tiene el SEM, que es el seguro de enfermedad y maternidad, y usted tiene el IBM. No nos metamos con el IBM, metámonos con el SEM, que es el seguro. Sí. Entonces, si yo pago, por decirte algo, un 8% de mis ingresos en el SEM, yo lo que estoy diciendo es que la caja, la junta directiva de la caja, le pida a la dirección actuarial de la caja que le genere un escenario, porque es un tema actuarial, que le genere un escenario de manera tal de que cuánto baja esa tarifa, en lugar de yo pagar un 8, pague un 7, pague un 6 de tarifa en el SEM, si yo le demuestro que yo tengo una póliza con el INS, que es la hermana menor de la caja. Hay una transferencia de riesgo. Entonces yo me voy a asegurar al INS con el dinero que estoy dejando de pagarle a la caja, ¿verdad? Ahora tengo los dos seguros. Ahora sí, usted va a dividir el tema de las enfermedades en enfermedades agudas. Usted lo ha explicado muy bien en muchos casos, lo he visto, en donde las enfermedades agudas trasládesela a la red de proveedores del INS y que la caja vea todo el tema de crónico, preexistencias, enfermedades graves. Entonces, usted, al hacer eso, usted lo que va a hacer es que usted frena el crecimiento de las listas de espera como paso número 1. Después nos metemos a ver otros temas de la caja, pero en este momento la propuesta mía es frenemos el crecimiento de las listas de espera aprovechando la red de proveedores de salud que tiene el INS, que es súper eficiente. ¿Cuántos proveedores tiene el INS? No podemos hablar de 4,000. No, proveedores de servicios médicos. Claro, porque usted ahí tiene laboratorios, usted ahí tiene clínicas, usted tiene hospitales, empezando desde el Hospital del Trauma, que es el más exitoso de la región. Y luego están todos los hospitales privados. Después médicos, después vienen clínicas, después vienen clínicas privadas, después vienen laboratorios. Usted tiene una red de proveedores de 4,000 en todo el país. ¿Y cómo es posible que los costarricenses, teniendo una institución del Estado, como el Instituto Nacional de Seguros, estemos con listas de espera de
yo he visto hasta casos de 15 años que les dan una cita por temas de ortopedia. Ortopedia, el INSS es buenísimo en temas de ortopedia. ¿Cuánto cuesta una póliza de gastos médicos del INSS? Bueno, yo voy a aprovechar que ya soy médico yo. Tengo el negocio con la Clínica Bíblica, donde básicamente es con el Instituto Nacional de Seguros. Usted tiene seguros desde 13,000 colones mensuales, en donde usted va a poder ser atendido en la Bíblica para temas de enfermedades agudas. ¿Qué es una enfermedad aguda desde el punto de vista de seguro? Bueno, toda aquella enfermedad que aparece 14 días antes del síntoma. Todas lo que son infartos, todas las apendicitis, todas las itis entran ahí. No, y quebraduras también. Claro, accidentes, todo eso entra ahí. Infartos. Todo lo que es agudo. Ajá. Todo eso se lo atiende en la red de proveedores del INSS, y todo lo que sea preexistencias, enfermedades graves, crónicas, que lo siga viendo en la caja. Entonces usted lo que va a hacer es frenar el crecimiento de las listas de espera como paso número 1 a la gran problemática que tenemos los costarricenses de las listas de espera en la caja. No, y al mismo tiempo mejorar el acceso a servicios de salud de los asegurados, porque ya no tienen que esperar por una cita con un especialista, ya no tienen que ir a, no sé, a emergencias, a que tal vez lo atiendan por algo que no sea emergencia, lo podrían atender en la red de proveedores del INSS. Claro, esto que hemos estado hablando, Otto, es un tema administrativo de caja. Y si por ahí no se pudiera hacer, bueno, démosle un incentivo a los costarricenses, pero ya sería un tema tributario, un tema de renta, démosle un incentivo, que ahí tendría que echarme el pulso con mi compañero de papeleta, don Nogui, ¿verdad? Para que haya un incentivo que si la caja como vía tarifa no quisiera, sí sé que hay proyectos de ley presentados en donde se le permita a un asegurado poder deducir de renta, por ejemplo, un porcentaje importante de las primas de seguros voluntarios que se pagan. Esa sería la otra opción, pero ya sería vía ley. La otra modificación que estoy pensando, nuevamente, así a abuelo pájaro, es la transformación del seguro de enfermedad y maternidad de la caja en un verdadero seguro, gastos médicos con los reaseguros correspondientes. Correcto. Entonces, pero eso igual es una decisión administrativa, porque hoy es un fondo de reparto, eso es lo que tienen allá. Así es. Para pagar, ahí es un fondo, ahí van pagando la operación de los salarios de la gente de los hospitales, las inversiones en infraestructura, medicamentos, lo que fuera. Pero si se convirtiera en un verdadero seguro, si lo reconceptualizaran como un verdadero seguro de gastos médicos, permitiendo luego una red de proveedores también de servicios médicos hospitalarios, entonces los asegurados para los cuales el sistema existe serían ahora sí el centro de toda la política pública, y lo más importante es los servicios de salud oportunos y de calidad. Sí, señor, y le voy a agregar algo a lo que estás explicando muy bien, Otto, y es que el INSS tiene una perfecta contabilidad de costos, cosa que no tiene la caja, porque la caja yo no entiendo cómo están facturando. Podemos hablar del tema de los extranjeros atendidos en la caja, y todo ese tema lo podemos hablar, pero tendríamos que hacer varios programas. Ajá. Pero vamos a ver. El INSS es súper eficiente con el tema de contabilidad de costos. Te saca hasta cuánto te cuesta un guante. Ajá, sí. ¿Ok? Entonces, en la factura viene, se gastó un guante o se le agujereó, ahí está el guante. Entonces, si usted tiene una institución del Estado que es de todos los costarricenses, como el Instituto Nacional de Seguros, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es único, porque usted no ve un modelo como el del INSS en otros países, no lo ve. Somos bendecidos de tener esa institución. ¿Por qué no aprovechamos que son muy buenos en su red de proveedores, que son muy buenos con contabilidad de costos, que son muy buenos con servicio, y por otro lado usted tiene la caja, que es un desastre, que no tiene contabilidad de costos, que eso es un desastre? Entonces, unámonos y que haya una interoperabilidad. Eso es otro tema. Este gobierno logró, y eso es un gran logro que hay que reconocer, poner de acuerdo a ambas instituciones desde el punto de vista de interoperabilidad. ¿Qué es eso? Que los sistemas se comunican. Y aquí no estamos inventando el agua tibia, Otto. Hoy en día, si usted se accidenta en su carro con el marchamo, usted tiene un SOA, seguro. Sí, obligatorio de automóviles. De automóviles, ok. Y usted va y de repente van y lo atienden en el Calderón Guardia o en el Hospital México. Ok, ¿quién paga esa factura? El INSS. Ajá. El INSS la está pagando a la caja. O sea, ya existe, igual con riesgos del trabajo. Ya existe esa comunicación entre ambas instituciones. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, ¿y por qué no lo ampliamos también a enfermedades agudas, infartos, todas estas enfermedades, accidentes y todas estas cosas que estamos hablando? ¿Por qué solo el SOA y por qué solo el riesgo del trabajo? ¿Por qué no las demás enfermedades, para ayudarle a los miles de costarricenses que no tienen acceso a salud, que es un derecho de todos nosotros, los costarricenses, teniendo nosotros la solución con otra institución que es de todos nosotros? Ya para ir terminando, Antonio, estoy visualizando que como diputado estarías
metido muy de cabeza en esas dos áreas, principalmente. O sea, sería la voz de asegurados buscando la transformación del sistema de salud y por otro lado, con el tema de los inversionistas en diferentes entidades financieras para ver de qué manera reformando la ley a los inversionistas, a un comité de acreedores, si eventualmente se da situaciones como la que se vivió con Cope Servidores, con Aldesa, con el banco, con el ASAFI, el Banco de Costa Rica, puedan participar con el resolutor para ver qué hacen con esos activos y cómo logran sacar el mayor provecho de los activos para reducir las pérdidas de los inversionistas. Por ahí interpreto que son parte de tus dos motivaciones de llegar a la Asamblea Legislativa. Así es, yo estaba muy cómodo en el sector privado, esa es la verdad. Tengo 48 años, desde que tengo 17 años que empecé con el proyecto con Nestlé, hace 30 y pico de años. He estado muy cómodo en el sector privado y yo entro en todos estos temas precisamente a raíz de esta crisis que se presentó y cuando yo veo tanta gente sufriendo, no solo cercanos a mí, en caso mío y mis familiares y gente que he conocido, muchísima gente valiosa en este país, en todo el país, porque era una cooperativa que tenía un alcance nacional, y gente suicidándose o todo. O sea, yo dije, no, yo me tengo que involucrar, tengo que entender y tengo que ver cómo colaboro. Ahí es donde yo pues doy el paso y efectivamente yo considero que puedo aportar en esas dos grandes áreas. Por supuesto ya me estudié el plan de gobierno de doña Laura Fernández y coincido 100% con ese plan de gobierno, con el fortalecimiento del tema de pensiones, que podemos hablarlo, con el tema de la venta del Banco Costa Rica, con el tema del jineteo que hace el Banco Popular, que hay un punto 25 que quieren para las pensiones no contributivas. O sea, todo este plan de gobierno que tiene doña Laura, pues yo coincido 100%. Así que si yo puedo ayudar a empujar esta carreta para echar adelante todo este montón de proyectos, ahí voy a estar estripando ese botón verde en ese plenario de Otto, aprobando todos estos proyectos de ley que tanto le urgen a los costarricenses. Unas palabras finales, Antonio, para los seguidores de este podcast. Bueno, yo, para concluir, yo invito a todos aquellos costarricenses que, al igual que en mi caso, hemos sido estafados por un sistema financiero que cuando estamos ante estas situaciones, como el caso de Copa Servidores, como todas las personas que se han visto afectadas, en el caso de Aldesa, en el caso del Banco Costa Rica, pues que nos apoyen. En este caso yo estoy participando en la papeleta de diputados por San José del Partido Pueblo Soberano, así que los invito a que nos apoyen humildemente en esta elección, ahora el 1 de febrero, para poder llegar a la Asamblea Legislativa y ser una voz de todos estos costarricenses, más de 300,000 costarricenses que lamentablemente se han visto afectados por situaciones financieras que el sistema no nos está permitiendo recuperar esos dineros, a que nos apoyen y poder ser una voz de todos ustedes. Muchísimas gracias, Otto. Podcast con Otto Guevara.